Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy es sobre los dos pactos. Un pacto es un convenio entre dos o más personas. Convenir es estar de acuerdo en lo que se propone hacer ambas partes. Ser de conformidad en cumplir las obligaciones contraídas. El primer pacto o convenio que el Señor Jehová hizo con el pueblo de Israel, el mediador del cual fue Moisés, tenía reglamentos de culto y santería mundana. Se entiende que contenía una cédula o documento escrito donde se reglamentaban las ceremonias o actos solemnes dedicados a rendir homenaje a Dios, sumisión, respeto y gloria. Esta cédula ritual contenía ordenanzas para presentes y sacrificios dedicados a Jehová, para redimirse al pecador, pero estos presentes y sacrificios no podían perfeccionar al que servía con ellos a Dios. Consistían solo en viandas o alimentos que sí podían comer o no, y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. Todo está impuesto o fueron obligados a hacerlo hasta el tiempo de de la corrección. Se entiende hasta que por Cristo fue corregido todo esto, pues Él quitó esta cédula ritual, dejándola sin vigor, quitando de su iglesia la obligación de cumplirla, pues esta ley o cédula ritual para nosotros que vivimos por fe era contraria a nosotros, pues nos era contraria porque esta cédula ritual, esta ley, tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen cada año, continuamente, hacer perfectos a los que se allegan a Dios. Por esto dejó de ser para nosotros los que vivimos por fe. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes verdaderos que habían de venir, lo que era en figura o sobra dejó de ser, obteniendo o haciendo eterna redención, no por sangre de machos cabríos ni becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hechos 9:12. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos que se ofrecían según la ordenanza de la ley ritual y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos
santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ya derramada la sangre de Cristo para remisión de los pecados. Los sacrificios de animales y el rociar con su sangre al pecador según la ordenanza de la cédula ritual dejó de ser, pues el seguirlas practicando sería contra la fe en Cristo, como lo dice San Pablo, que Cristo abrogó y quitó de en medio la cédula de los ritos que nos era contraria y que era contra nosotros, y la clavó en la cruz. Colosenses 2:14 y Efesios 2:15. Esta ley dejó de ser para nosotros, que era en resumen lo que ordena esta ley ritual, que estaba incluida en las demás leyes y ordenanzas del Señor Jehová, y que era parte del primer pacto o convenio de Dios y su pueblo, pues la ley de Jehová, Dios, está formada por varias leyes y reglamentos. Entre estas leyes o reglas está la ley ritual. Vivimos un nuevo pacto o convenio en el que se ha abrogado la ley ritual, pero no los mandamientos de Jehová. Por el profeta Jeremías, Dios nos dice: he aquí que vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, que es lo más profundo del hombre, y escribírela en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Cómo, hermanos? Por medio del bautismo. Y no me acordaré más de su pecado. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Jeremías 31, 34 al 36. También por el profeta Ezequiel Jehová nos dice: y dáreles he un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y dáreles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, los cuales son sus mandamientos, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, del 19 al 20. Y yo los tomaré de las gentes, y los juntaré de todas las tierras, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guarden mi derecho, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 24, 27. Y mi siervo David, Cristo Jesús, será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos y mis ordenanzas, y guardarán y las pondrán por obra. Esas ordenanzas
son sus mandamientos. Vamos a ver, dice página 191. Déjenme la busco, hermanos. Vamos a ver. Dice, el apóstol Pablo transcribe el nuevo pacto y nos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8, del 8 al 10. Y atestigua lo mismo el Espíritu Santo, el cual es Cristo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas los escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Hebreos 10, del 15 al 18. Así pues, una de las cláusulas del nuevo pacto de parte de Jehová es darnos sus leyes para que guardemos sus mandamientos. Esto prueba que la ley de Jehová no ha sido abrogada, a excepción hecha de la ley ritual. Efesios 2:15 y Colosenses 2:14. Esto lo manifiesta el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, y afirma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo pasa la página 396. Esperen, vamos a ver. Aquí está. Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. San Mateo 5, 17 y 18. Cristo es el testigo fiel de su Padre Jehová. Dice que Él no vino a abrogar la ley, porque está escrito: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el pacto se cumpla. El Señor Jehová dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios,
Salmos 89:34. Así pues, si él pactó con su pueblo darnos sus leyes, él no mudará lo dicho. Si nuestro Dios no muda lo dicho en su pacto, sus leyes, excepto la ley ritual, está en rigor por la iglesia de Cristo. Y la ley de Jehová es fundamento de la fe. San Pablo manifiesta: luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes la establecemos, ponemos por fundamento de la fe. Romanos 3:31. Está escrito: mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmos 103, 17 y 18. Si la misericordia de Dios es eterna con los que guardan su pacto y los que obedecen y recuerdan sus mandamientos, esto prueba lo dicho por San Pablo, que la ley es fundamento de la fe, indispensable para nosotros los de Cristo, retener y recordar los mandamientos y obedecerlos, para que la misericordia de Jehová sea eterna con nosotros. ¿Por qué? Porque por misericordia somos salvos. Tito 3:15. Otro testimonio verdadero dado por el Hijo de Dios manifiesta: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? Obedecer sus mandamientos. Así que para entrar al reino, para salvarse, es necesario obedecer la ley de Dios, su voluntad expresada en su ley o mandamientos. Así pues, la ley de Dios es fundamento de la fe. No solamente lo que se conoce, hermanos, como los 10 mandamientos. Toda la escritura son mandamientos. Toda la escritura es la ley. Para entrar al reino de los cielos y obtener vida eterna en gloria, así lo dijo Jesucristo al joven que le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y Cristo le respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dícele: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Mateo 19, 6, 19. Según Cristo, obedecer estos mandamientos es para vida eterna, y así es, obedecer la ley de Dios y sus mandamientos es fundamento de la fe, como lo manifiesta San Pablo. Se entiende: si no hubiere mandamientos o ley de parte de Jehová, no hubiese obra ceñida a su voluntad. ¿Cómo obraríamos haciendo su voluntad si no hay ley? Y si no hay obra de obediencia, la fe sería vana e inútil.
lo manifiesta el apóstol Santiago. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró en sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Es así, hermanos, que nosotros, los de Cristo Jesús, nos regimos por toda la ley de Jehová, excepto la ley ritual, porque no hay mayor sacrificio que el que hizo nuestro Señor Jesucristo de derramar su sangre por lavar todos nuestros pecados. ¿De qué nos sirve a nosotros decir, creer a Cristo, creer a Dios y decir yo creo? ¿Y la obra? ¿Dónde queda la obra? ¿Dónde está la obra? De nada sirve salir de la congregación y en el camino maldecir a alguien o hablar de un hermano o pensar cosas contrarias. Eso no es parte de la fe, no es obra. O que en toda la semana nos olvidemos de lo escuchado y hagamos lo contrario a los mandamientos de nuestro Señor. Entonces ahí no hay obra. Somos de Dios, fuimos bautizados en su nombre, nuestros pecados pasados quedaron limpios, fueron perdonados. Pero de ahí en adelante hay que hacer obra, hermanos. Hay que hacer obra y cuidar de guardar todos los mandamientos y ponerlos por obra. No solamente decir, creemos en Dios. Es así que para nosotros no hay ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Toda la Escritura son nuestras leyes. Toda la Escritura son nuestros mandamientos. Lo puesto por los profetas y lo puesto por los apóstoles. No como las demás iglesias, que muchos se basan en lo que le llaman el Nuevo Testamento. Ciertamente, lo que está escrito o lo que separaron como Nuevo Testamento es todo lo que vivieron los apóstoles, todo lo que conocieron de nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo. Ellos narran todo lo que Él dijo, todo lo que Él ordenó, pero en lo que llaman Antiguo Testamento está todo lo que dijeron los profetas, lo que dijo también nuestro Señor Jehová por medio de ellos, y lo que ordenó nuestro Señor Jehová también por medio de ellos, así como lo fue en los apóstoles. Antes, esa ley ritual era vigente porque ellos tenían, nuestros antiguos hermanos, tenían la bendición de escuchar a nuestro Dios, de ver sus maravillas. Mas solamente nuestro Señor es el único que conoce lo venidero, y sabía Él que esto iba a cambiar. Y es así
como nuestro Señor Jesucristo se ofreció para redimir todos nuestros pecados, por eso esa ley quedó abrogada. No hay sacrificio más grande que el que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos la redención de pecados. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Por unas semanas les estaré pasando las enseñanzas de esta forma. Más adelante veremos para volvernos a juntar. Dios los bendiga y cuídense mucho, hermanos, y no olviden y no quiten de su corazón las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jehová, el cual me hace dar el entendimiento para pasárselas a ustedes. Que tengan buenas noches.